Buenos días, Días, ¿qué tal? doctora. Bien, nos Buenos toca días. embriología. Vamos a hacer la segunda parte de la clase y nos vamos a dar 3 minutos para empezar la clase, ¿de acuerdo? Para que vayan a tomar un vasito de agua, se preparen y estén listos. 10:03, comenzamos. Ok, buenos días nuevamente. Vamos a comenzar la clase. Por favor, me confirman el audio y la pantalla, si la pueden ver. Sí, Doctor, se ve buen día, se presente. escucha y se ve, doctora. Doctora, se le escucha y se le ve. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Habíamos comenzado esta semana explicando el contexto del aparato reproductor femenino, dónde se va a llevar a cabo la gestación, que finalmente es el objetivo de estudio de la embriología, ¿no? Entonces, les voy a dar un repaso breve en un par de minutos o un poquito más de todo lo que hemos visto y después empezamos con la continuación de esta semana, ¿no? Entonces, yo les había explicado que el reproductor femenino tiene que garantizar la reproducción junto con el aparato reproductor masculino. Habíamos visto que una de las funciones principales es formar y permitir que madure el gameto femenino u óvulo. Y hemos ido explicando conceptos como gónadas y gametos, diferenciándolos, explicando que las gónadas son los órganos reproductores, ovarios para las mujeres, testículos para los varones, y que contienen los gametos para cada sexo. Eso quiere decir que dentro del ovario vamos a tener los óvulos, que es el gameto femenino, o dentro de los testículos estarán los espermatozoides, que son los gametos masculinos. Les había hablado en esta diapositiva de las diferencias morfológicas, funcionales, histológicas
de los gametos, tanto femenino como masculino, entendiendo que al final lo que buscan es transmitir información genética y por eso tienen todas estas características que nosotros hemos comprendido. También habíamos explicado el concepto de ploidía en el sentido de que tanto el gameto femenino como el masculino van a aportar la mitad del material genético de la especie para reconstituir este material genético en 46 cromosomas a partir del cigoto. Y aquí hemos recordado un poquito de lo que era la mitosis y la meiosis propiamente dicha, entendiendo que la meiosis nos va a dar variabilidad genética para la descendencia. Hemos repasado de macro cómo están constituidos los órganos internos y externos de los genitales femeninos y nos hemos enfocado en el ovario. De hecho, la clase anterior ha versado sobre entender cómo funciona el ovario y cómo está constituido anatómicamente y hemos comprendido en qué consiste esta organización, ¿no? Habíamos quedado de que el ovario tiene la función de producir un óvulo maduro cada 28 días aproximadamente y encargarse de la secreción de hormonas sexuales como son los estrógenos y la progesterona. Repasando cómo estaba constituido el ovario, habíamos explicado que al hacer un corte del ovario podemos distinguir una corteza y una médula, y nos hemos centrado en la corteza, que son donde tenemos folículos en diferentes estadios en desarrollo, y hemos repasado cómo va este desarrollo para comprender la importancia de cada una de estas estructuras. En esta diapositiva habíamos visto desde el folículo primordial y su evolución a los siguientes estadios de maduración hasta llegar a un folículo maduro, un folículo de Graf. También hemos establecido que más o menos desde el periodo fetal comienzan a formarse estos folículos primordiales. Las mujeres nacemos con los folículos primordiales que vamos a verlo en clases posteriores, van a tener etapas de maduración desde el punto de vista de la meiosis para comprender por qué lo vamos a denominar ovocito primario que se ha quedado detenido en profase de la meiosis 1 que se va a revisar, ¿no? También se ha explicado que se llegan a formar casi 5 millones de folículos primordiales hasta el quinto mes de gestación y muchos de estos van a morir por atresia, van a ser eliminados. Los que lleguen hasta la pubertad, que es cuando se inician los ciclos menstruales, serán aproximadamente 500.000. Y estos ciclos continuarán hasta el momento de la menopausia, donde ya no se va a producir la ovulación, ¿no? Entonces, todos estos ciclos se van explicando por la maduración de los folículos. Ahora, cuando nos hemos referido a folículos, hemos explicado que su función es contener al gameto femenino, al óvulo, al ovocito que está en proceso también de maduración, y hemos explicado que el folículo primordial está rodeado por una capa plana de células. Cuando continúa su proceso de maduración, se empieza a rodear por una capa cúbica de células, lo que le permite denominarse folículo primario, y esta capa cúbica de células empieza a proliferar, a hacerse poliestratificada para avanzar a los distintos estadios de maduración, ¿no? Entonces, ya un folículo secundario tiene una capa granulosa, porque tenemos varios estratos de células cúbicas, aparece en la zona pélvica, cuya importancia se había explicado respecto a proteínas de señalización para permitir el reconocimiento de la especie, y este folículo primario evolucionando hacia folículo secundario, además se caracteriza porque está rodeado por células de la teca, tanto teca interna como teca externa, que tienen funcionalidad en la producción de hormonas femeninas. Luego hemos repasado lo que es un folículo terciario, hemos hablado del folículo antral y de Graf, y hemos visto estas características enfocadas a la presencia de una cavidad llena de líquido en este folículo terciario, que resulta de la confluencia de las pequeñas lagunas que se han ido formando. Y también hemos hablado del cúmulos o óporus, que es una porción de capas de la granulosa que se quedan unidas al ovocito, ¿no? Ahora en pantalla ustedes están viendo el folículo antral con el antro folicular lleno de líquido, lo que ha permitido desplazar al ovocito hacia la región lateral, casi periférica del
folículo y esto nos acerca al momento de la ovulación para que ese ovocito maduro pueda salir y el folículo va a pasar a una etapa de degeneración, ¿no? Hablar del folículo de Graf se entiende que nos habla de esta maduración completa con todo el desarrollo necesario y que está presto para la ovulación, para que salga el óvulo que contiene en su interior. Habíamos visto esta imagen comparativa, tanto como corte histológico, como esquema también, y finalmente repasábamos que la corteza de los ovarios va a tener estroma ovárico, va a tener epitelio superficial, y las estructuras fundamentales del ciclo ovárico, vamos a repetir, son el folículo primordial, el folículo primario, el folículo secundario, y posteriormente tenemos un folículo preovulatorio. Posteriormente podemos ver distintas etapas de regresión o reabsorción de todas las células que conforman el folículo, que involucran ese cuerpo hemorrágico, el cuerpo lúteo y el cuerpo albígano, ¿no? Y aquí nos habíamos quedado con esta imagen, repasando, y lo vamos a hacer, por favor, presten atención, desde, bueno, para comenzar, este es un corte de un ovario, donde tenemos folículos primordiales pequeños. Su evolución posterior nos muestra mayor volumen y tamaño para folículos primarios. De estos folículos primarios vamos a ir avanzando a folículos secundarios con mayor tamaño, mayor cantidad del antro que se está formando, hasta llegar al folículo maduro o de Graf. Y tenemos una imagen en la cual el ovocito es expulsado, sale, y todo lo que queda del folículo que lo rodeaba pasa por un proceso de regresión que involucra la formación de un cuerpo hemorrágico, un cuerpo lúteo y un cuerpo albino. Les había explicado que estos cuerpos que están en regresión tienen una función transitoria de producción de hormonas para mantener el endometrio. Cuando el cuerpo albicans termina de degenerar, perdón, el cuerpo lúteo termina de degenerar, eh, deja de haber la producción de progesterona y por lo tanto el endometrio se desmorona dando la menstruación a nivel del ciclo uterino. Y si se ha dado una gestación, necesitamos el trabajo del cuerpo lúteo para que mantenga el endometrio mientras se da el proceso de implantación. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí nosotros hemos avanzado en la clase anterior. Les he dado un resumen breve para que tengan un pantallazo de dónde estábamos y vamos a continuar con el resto de las estructuras que hacen parte del aparato reproductor femenino. Entonces, permítanme regresar en las diapositivas brevemente porque quiero mostrarles esta anatomía del aparato reproductor femenino para ponernos en la localización correcta. Entonces, yo les había explicado que los genitales internos y externos están divididos respectivamente por los ovarios, trompas de falopio, como pueden ver en la imagen, el útero, el cuello del útero y la vagina, que es lo que vamos a revisar ahora, así como genitales externos que involucran el clítoris, los labios mayores, los labios menores. ¿Ok? Entonces, empezamos con trompas de falopio. Entonces, estas trompas de falopio, así denominadas por el epónimo de quien las describió inicialmente, también denominadas trompas uterinas, también se conocen como viductos, en realidad son conductos que van a comunicar cada ovario con el útero, tal cual ustedes están viendo en la cima, ¿no? Ahora, por colores, ustedes pueden distinguir las distintas porciones que componen las trompas uterinas. En color amarillo, en el gráfico que les estoy señalando, tenemos las fimbrias. En color verde tenemos el infundíbulo. En color azul o celeste tenemos la ampolla. En color lila tenemos el istmo y finalmente la porción intramural de las trompas uterinas en color rojo. Cada una de estas porciones tiene su importancia funcional, por eso se ha hecho esa subdivisión y entenderemos que las trompas uterinas se van a encargar de recoger al ovocito que ha sido liberado por el ciclo que acabamos de repasar por medio de la ovulación. Además, los oviductos permiten el encuentro del ovocito con el espermatozoide y dan el ambiente necesario para que se produzca la fecundación y posteriormente para transportar el ovocito fecundado hacia el útero. Entonces, ustedes pueden ver una imagen
a la derecha, que está mostrando la salida del ovocito maduro, y la localización del espermatozoide y el óvulo donde se produciría la fecundación, ¿no? Entonces, esto es básicamente respecto a la anatomía de las trompas uterinas. Ahora, cuando nos referimos al útero, que comúnmente se denomina matriz, es el órgano reproductor que va a tener una forma de pera invertida, disculpen, y que se encuentra situado en el interior de la pelvis. Esta localización involucra estar entre la vejiga en la parte anterior y el recto en la parte posterior. Si nosotros tomamos una vista frontal del útero, podemos hablar de un cuerpo del útero y un cuello del útero que en conjunto llevarán a unos 8 centímetros, un ancho de 5 centímetros en su vista frontal. Y si damos una vista lateral, pueden ver la localización del útero con un espesor aproximadamente de 3 centímetros. Esto cuando hablamos de un útero no gestante. Las funciones del útero pues, son importantes, ¿no? Fíjense los gráficos que demuestran cómo es alojado el producto de la gestación y va a ir aumentando de volumen conforme van avanzando las semanas de gestación. Por lo tanto, es el órgano encargado de recibir, anidar, albergar, proteger todo lo que es el saco gestacional durante las aproximadamente 40 semanas desde la implantación, ¿no? Hablamos de que se encarga de la nutrición por todo lo que van a ver ustedes conforme revisemos la gestación en detalle. La protección está en relación con el desarrollo de tamaño y la expulsión también, porque una vez que ha completado su desarrollo, el útero funciona como con contracciones musculares para permitir la salida del producto. Ahora, en las imágenes que ustedes pueden ver, les decía desde la semana 4 hasta la semana 40 de gestación, ustedes pueden ver cómo se van a ir dando estos cambios tanto de posición como de volumen y desarrollo del útero como tal. Revisaremos las partes del útero, ¿no? Entonces, en la imagen de fondo, ustedes tienen nuevamente los ovarios, las trompas de falopio, y después viene en conjunto el cuerpo del útero. Internamente hablamos de una cavidad uterina porque el útero es un órgano hueco que va a albergar a la gestación, decíamos. Y si nosotros hacemos cortes histológicos en el útero, vamos a encontrar de afuera hacia adentro una serosa que se denomina perimetrio, la parte muscular que se denomina miometrio y la parte interna que se denomina endometrio. Presten atención, por favor, a la fotografía que tienen en pantalla que nos muestra en corte histológico esta diferenciación estructural desde el perimetrio en la parte inferior, el miometrio y el endometrio. Más abajo, nuevamente en el esquema, ustedes pueden ver el endocervix, que recordemos la palabra cervix se refiere a cuello. Pues el cuello uterino también va a estar compuesto por una parte interna que es el endocervix y una parte externa que es el exocervix. Esto tiene mucha importancia cuando nosotros hablamos del proceso de nacimiento para la dilatación del cervix, el borramiento del cuello uterino y la salida del producto de gestación y la conexión distal que viene a ser la vagina, ¿de acuerdo? Ahora, por favor, presten atención en la fotografía de corte histológico donde se señala el endometrio. Esta capa es la que constantemente va a regenerarse y va a descamarse y salir como sangrado menstrual también cada 28 días. O este endometrio, cuando tenga una reacción decidual y se haya producido una gestación, un embarazo, es el que va a permitir la implantación del producto de la gestación. Esa es la importancia de conocer las partes desde el punto de vista histológico del útero. Ahora, les hablaba del endometrio. Entonces, el endometrio va a ser la capa más interna del útero. Es un tejido muy vascularizado, tiene naturaleza regenerativa y se encuentra formado por una multitud de vasos sanguíneos y glándulas que se forman y que se van a destruir en cada ciclo menstrual. Recordemos que cada ciclo menstrual va a tener aproximadamente 28 días y que durante estos 28 días en los cuales hemos repasado que en los ovarios se va a dar la maduración del folículo para la ovulación, en el caso del útero lo que vamos a tener es la maduración del endometrio, ¿no? Llenarse de vasos sanguíneos y de glándulas, les vuelvo a decir, para permitir esta implantación
o para la descamación durante la menstruación. Y en este gráfico podemos ver lo que les he dicho de manera más clara. Entonces, la función principal del endometrio es que sea es permitir la implantación del embrión. Entonces, cuando se da la unión en el útero para que pueda empezar a desarrollarse la placenta y el saco gestacional, así como el cordón umbilical, es cuando nosotros hablamos de implantación propiamente dicha. Revisemos el gráfico que tienen en pantalla. Desde la parte superior, en letras negras arriba señalan el endometrio y vamos a ir en los días 5, 6, 6, 7, 7, 8 hasta el día 10. Entonces, este endometrio está bien vascularizado, tiene además glándulas. Estas estructuras están próximas al blastocisto que ha migrado desde la trompa uterina. Recuerden que el blastocisto ya es un estadio inicial de gestación, aproximadamente estamos hablando de 2 semanas de gestación. Este blastocisto llega y la proximidad con la región del endometrio hace que haya una proliferación de las células del tropoblasto. Por favor, recuerden que yo les he hablado de células tróficas, células formativas y células germinativas cuando hablamos de un blastocisto, y es que precisamente las células tróficas, aquí señaladas como trofoblasto, son las que van a ir a conectarse con el endometrio, y esto se da por la masa celular externa que va a formar en un futuro la placenta, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de un embrioblasto, como tienen en la imagen, señala el futuro embrión, es esa masa celular interna en color celeste, ¿de acuerdo? Fíjense para el día 7-8 cómo se ha dado esta proximidad entre saco gestacional y endometrio y cómo hay una invasión a partir del trofoblasto al endometrio, ¿no? Está como enganchado por estas estructuras del trofoblasto. Conforme va avanzando la gestación, para el día siguiente, entre los días 8 o 9, el hipoblasto y el epiblasto que conforman al embrión, lo que está en color celeste, van a tener su evolución propia para formar las hojas germinativas que habíamos explicado previamente. Pero lo que nos interesa en este caso es ver que el tropoblasto continúa su invasión al endometrio y a esto se le da la denominación de dos estructuras, citotropoblasto y sincitio tropoblasto. Son estructuras celulares que van a permitir la implantación y la comunicación o la conexión del feto con la mamá. Y ya para el día 9 o 10 ya podemos distinguir un saco gestacional que ha sido incorporado a la pared del endometrio. Fíjense por favor esta diferencia, ya está dentro del endometrio y en pequeñas estructuras podemos ver la futura cavidad amniótica, podemos ver parte del saco vitelino, podemos ver el trofoblasto que ha evolucionado en citotrofoblasto y sincitio trofoblasto, y a partir de aquí, pues la gestación ya está implantada. A esto me refería cuando les decía que el cuerpo lúteo deberá producir la suficiente progesterona para mantener este endometrio durante los días que les he relatado mientras se da este proceso de implantación. Si no se hubiera dado una gestación, todo este endometrio se desmoronaría por la ausencia de progesterona y se produciría el sangrado menstrual que conocemos. Vamos a revisar ahora de manera más detallada el endometrio. El endometrio per se tiene una capa basal y una capa funcional. Esta capa basal es donde se encuentran los vasos sanguíneos y las células que van a considerarse funcionales, ¿de acuerdo? Y la capa funcional propiamente dicha corresponde a la parte del endometrio que crece durante el ciclo menstrual y se descama o desmorona y se expulsa al exterior durante la menstruación. Si el óvulo no es fecundado, como les decía previamente, o no hay implantación, esta capa funcional es la que se va a necrosar y se va a desprender al final de cada ciclo menstrual. Esto es la regla, el sangrado menstrual o la menstruación. Ahora revisemos lo que les he explicado en el gráfico que tienen en pantalla. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Pues fíjense, la parte que señala miometrio es la parte muscular del útero y la porción siguiente es todo el endometrio. El endometrio tendrá una parte basal, que les estaba explicando, que no se va a desprender, que es la que va a continuar y sigue siendo el endometrio, y tendrá una capa funcional, que es la más grande, que a su vez está conformada por una gran cantidad de glándulas, una porción esponjosa, una porción compacta y el epitelio endometrial. Además, fíjense la cantidad de vasos
que conforman a esta capa funcional. Entonces, en términos sencillos, esta capa funcional debe crecer, debe formar el nido para que llegue el embrión y se pueda implantar, ¿de acuerdo? Por eso necesita tener mucha irrigación y muchos vasos, porque finalmente, a merced de estos vasos, de esta vascularización, es que se va a dar la implantación. Entonces, a través de estos vasos sanguíneos va a haber contacto de estas estructuras que se están formando durante el embarazo, el embrión se va a nutrir y también se va a desarrollar la placenta con sus respectivas velocidades coriónicas. Lo que les acabo de explicar, si lo vemos en el gráfico, en color naranja o café está señalado el endometrio, en color celeste y rojo está esa amplia vascularidad que les hemos mencionado que existe, y esto es por la formación de vellosidades coriónicas que finalmente, llegando al cordón umbilical, van a permitir la alimentación del embrión en formación. Ahora repasemos la estructura del útero, el miometrio. Entenderemos que los músculos del útero van a tener esta posibilidad de contractibilidad. Son fibras que están insertadas de manera vertical, como pueden ver en el gráfico, mientras que en el cuello del útero las fibras están insertadas de manera circular. Esto nos permite hablar de esta contractibilidad que va a haber para el momento del nacimiento. Las fibras uterinas se van a disponer en tres capas finalmente. Una capa externa que se extiende por el fondo del útero, que es esta parte superior, y envuelve los ligamentos de sostén del útero. La capa interna que contiene fibras de tipo esfinteriano, musculares, que se van a localizar alrededor de los orificios de las trompas, aquí en las regiones laterales y el orificio cervical interno. Y la capa intermedia, que es la más importante por la distribución de sus fibras que están entrelazadas. Esto es importante que ustedes lo recuerden y lo entiendan, que aquí toman forma de 8 en su interior porque contienen vasos sanguíneos. Esto le da la capacidad funcional de expulsión del producto de gestación al útero. Entonces, durante el momento del parto, estas fibras de la capa intermedia, que están señaladas en el gráfico, se van a contraer para permitir la expulsión del feto. Y vamos a ver que por estas contracciones se van a comprimir vasos sanguíneos para que permitamos la expulsión de la placenta, lo que nos permite evitar el sangrado como tal, ¿no? Es como un proceso fisiológico que va a evitar el sangrado durante el parto. Fíjense por favor en la imagen, que es más un esquema anatómico. Están señaladas esa amplia riqueza de vasos sanguíneos para esta estructura y cómo están dispuestas estas fibras espirales con formas de 8 para permitir las funciones que les he explicado. Bien, veamos la parte inferior del útero. El útero les había dicho que tiene un cuello uterino, también se lo denomina cervix, la palabra cervical es sinónimo de la palabra cuello, ¿no? Entonces esta parte se va a situar entre el útero y la vagina, y es el lugar por donde inicialmente acceden los espermatozoides para llegar al útero y posteriormente a las trompas de falopio, donde se va a poder dar la fecundación. Y esta cavidad, este conducto cervical, se va a comunicar con el útero a través del orificio cervical interno, que les estoy señalando en la imagen, y con la vagina por el orificio cervical externo. Fíjense en estos esquemas que estamos viendo en pantalla, tenemos también una aproximación al orificio cervical externo, viéndolo desde otro plano, y también tenemos un esquema histológico de cómo se da esta unión escamo-columnar de epitelios de lo que es el cuello uterino y el útero, así como la región de la vagina. Esto es importante entender, porque les decía que cuando se inicia el proceso de parto, este cuello uterino deberá dilatarse, deberá abrirse y deberá borrarse para permitir la salida completa del bebé. Revisemos que este cuello uterino está constituido por una mucosa interna que se llama endocervix y una capa fibromuscular, así como una capa externa que es el exocervix, ¿no? Entonces, se va a producir un moco cervical que se encuentra en el interior del cervix y tiene una función muy importante para la fertilidad de las mujeres. Es decir, que durante la ovulación,
este moco va a cambiar de aspecto, de propiedades, para dejar un paso libre a los espermatozoides que sean aptos para fecundar. Por lo tanto, se sabe que este moco cervical interviene de manera muy importante en este proceso de capacitación de los espermatozoides para el momento de la fecundación. Entonces, anatómicamente hablar del cuello del útero es muy importante por todas estas propiedades que tiene dentro de lo que es la reproducción. Y ahora ustedes pueden ver en pantalla estas fotografías que nos están mostrando en vida real el orificio cervical externo del cuello del útero. Este orificio, así de pequeño, así de puntiforme, es el que va a ir abriéndose y dilatándose hasta aproximadamente unos 10 centímetros o más para permitir el paso del producto, la cabeza del bebé en el momento del parto. Miren ustedes en la imagen que tienen en la parte superior, en el momento del parto, la cabeza del bebé es la que está dispuesta en esta región. Y fíjense que está explicado este borramiento, 0% borrado, 0 centímetros de dilatación, a la progresión que se va a dar por las contracciones uterinas, 50% borrado, 10%, perdón, 10 centímetros de dilatación, hasta 10% de borramiento y 10 centímetros de dilatación. Si nosotros vemos la imagen de la parte inferior, les está mostrando lo propio, el borramiento y la dilatación del cuello uterino para el momento del nacimiento, cuando lo vemos desde la parte inferior, ¿no? Ahora, el cuello del útero, por lo tanto, nos va a ayudar a proteger el embarazo porque se forma un tapón mucoso durante toda la gestación y durante el parto el cuello uterino se va a dilatar desde, les decía, esa región puntiforme hasta una capacidad máxima de 10 centímetros. Cuando no se da esta dilatación de manera fisiológica, se utilizan ciertos fármacos para ayudar con la progresión del parto o se decide pasar a una cesárea cuando hay una displasia de partes blandas, que quiere decir que no se ha logrado este borramiento o esta dilatación para que nazca el bebé. ¿Sí? Ok, vamos a seguir bajando anatómicamente y ahora vamos a revisar la vagina como un órgano tubular que puede dilatarse, se los estoy señalando en este momento en el esquema. em, Tiene una forma aplanada en sentido antero-posterior y se va a extender desde el cuello del útero hasta el vestíbulo vulvar. Per se, la vagina constituye el órgano de cópula, el conducto del parto y además la vía de salida para la menstruación, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos estos procesos, este ciclo menstrual del que hemos hablado desde el inicio, el ciclo várico, están ampliamente relacionados, todos van funcionando de manera coordinada para permitir la reproducción como tal. Aprovecho esta imagen en este corte sagital para que ustedes puedan ver la anatomía del aparato reproductor femenino. Les había dicho que vamos a involucrar en la región pélvica los ovarios, las trompas uterinas, el cuerpo del útero, el cérvix uterino y la vagina, como pueden ver ustedes en la imagen, y entender que es una estructura localizada intermedia entre la vejiga y el recto. Repasemos que la vagina, habíamos dicho que puede estar parcialmente obturada o cerrada por una membrana delgada denominada himen, y su estructura está formada por tres capas. Desde el punto de vista histológico, tiene una mucosa interna, una capa de músculo liso y una capa fibroelástica externa. Desde el punto de vista funcional, la vagina tiene un pH ácido que va entre 4 a 4,5 y este pH ácido es el que permite mantener este microambiente libre de infecciones bacterianas, ¿no? Y este pH es altamente dependiente de los estadios hormonales, de los ciclos que nosotros vamos transcurriendo durante nuestra vida reproductiva y también durante el embarazo, ¿no? Entonces tiene varias funciones la vagina que se tienen que considerar, que son muy importantes. Ahora pueden ver ustedes que durante la fase de excitación en una relación sexual, durante el coito, hay una modificación de la capa fibroelástica y hay contracciones rítmicas de la capa muscular para facilitar precisamente el ingreso de los espermatozoides para que puedan ingresar por el cuello uterino, el útero,
y las trompas. Durante el proceso de parto, conforme la cabeza del feto va descendiendo, como pueden ver ustedes en la imagen, la capa muscular y fibroelástica se estiran también por estímulo de la relaxina. Yo les había hablado de la producción de relaxina por parte de los ovarios en la clase anterior, y aquí termina de tomar sentido lo que les había explicado respecto a esta funcionalidad, ¿no? Bien, entonces este es el tema del día de hoy. Hemos terminado de ver todo este componente anatómico e histológico. Hago hincapié en la importancia de entender que todo está coordinado, la función de los ovarios con la función del útero, los días que conforman estos ciclos de 28 días son coordinados por la función hormonal que se va a dar. Y la siguiente semana precisamente vamos a ver esto, funciones hormonales, todo lo que es la fisiología endocrinológica del aparato reproductor femenino para permitir que estos ciclos se vayan dando de la manera que les he descrito, ¿sí? Comparto en pantalla las referencias bibliográficas para haber realizado esta presentación. Y como les había dicho en la clase anterior, em, son presentaciones que están viendo todos los postulantes y que van a estar disponibles para ustedes de acuerdo a lo que nos han indicado en plataforma, ¿sí? Entonces voy a abrir micrófono para ver si hay alguna pregunta o alguna duda y voy a dejar por un minuto más estas referencias bibliográficas por si quieren registrarlas. Muy bien. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran conversar, consultar sobre el tema? Doctora, una pregunta. Cuando se refieren a lo que es folículos atrapados, ¿a qué se refieren realmente? Folículos atrésicos, tal vez quiso decir. Sí, creo que sí. Ujú. Los folículos atrésicos, pues son ese montón de folículos que se han formado desde la etapa embrionaria en las mujeres, pero que no llegan a completar su desarrollo. Entrar en atresia significa una degeneración del tejido, ¿de acuerdo? Se refiere a eso. Ahora, no conozco, no escuché el concepto de folículos atrapados, sino folículos atrésicos. Me parece que es así. Doctora, una pregunta. Al momento que mencionó borrador, es similar a, bueno, lo utilizo como sinónimo a dilatación. ¿Por qué? Ah, ok. No, no son sinónimos. Dilatación es que se va a ir abriendo esta estructura, ¿no? De manera circunferencial. Borramiento es que desde el punto de vista longitudinal va a ir perdiendo longitud o tamaño. No son sinónimos, sino que son dos procesos que se tienen que dar. En palabras sencillas, el útero se tiene que abrir, o sea, dilatar, y borrar tiene que hacerse más pequeño para permitir el paso de la cabeza del bebé o del producto de gestación. Gracias, doctora. O sea, uno es desde el punto de vista, digamos, desde arriba superior y el otro es desde el punto de vista ya más ¿Sí? plano. Ah, ya, súper, gracias. Correcto, es espacial el concepto. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Doctor, una consulta. En las diapositivas leí que en algunas partes se escribía ovocitos y en otras partes sin la B solo oocitos. Entonces, quiero saber la diferencia o si son lo mismo. Sí, son lo mismo. Funcionalmente y estructuralmente no distinguimos algo específico cuando se escribe ovocito u ovocito, sino que consideren que estas palabras, cuando se han empezado a acuñar, se han hecho en idiomas antiguos, ¿no? Entonces, el hecho de que exista una B que separe las dos O's para ovocito u ovocito no modifica el concepto, es lo mismo. Y algunos libros utilizan más el concepto de ovocitos, mientras que otros como ovocitos. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más que tengan? Tengo espacio para una pregunta más. Muy bien. Listo, chicos. Tengan buen fin de semana. El día martes nos encontramos con la continuación de este cuento. ¿Listo? Doctora, una Muy bien. pregunta. Melissa. eh,
Y quería preguntarle sobre cuando nos dice que después de que el ovocito sale, si es que ha habido relación, ¿cómo es que actúa el cuerpo lúteo después de eso? Ok, el cuerpo lúteo es todo el cúmulo de células que ha estado acompañando al ovocito durante su maduración, ¿de acuerdo? Entonces, este cúmulo de células tenía función productora de hormonas a partir de la teca interna y la teca externa, como les había explicado. Y una vez que han expulsado al ovocito, esas células no se quedan sin función, se quedan vacías, es cierto, pero continúan produciendo esas hormonas. La hormona es la progesterona y la progesterona tiene que mantener el endometrio por los restantes días del ciclo hasta el día 28 para que se produzca la menstruación o si ha habido una fecundación, mantener ese endometrio para permitir la implantación. De todas Ahí está. maneras, en la siguiente clase, cuando veamos el contexto fisiológico de estos ciclos, lo vamos a repasar y tal vez va a estar más claro. Muy bien. Listo, chicos. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora, No, gracias. Hasta luego, doctora, doctora. gracias.